un sector que nos queda también, digamos que en este caso ya no es un partido, sino una esfera de pensamiento y de sí, acción política. Sí. Bueno, lo que podemos englobar como izquierdas en el país también ha tenido, primero hay un caso que es el de Guillermo Moreno, que está de un tiempo a esta parte. Escúchame, no lo digo porque yo soy doliente, como tú, de las izquierdas. Cualquier día, cualquier grupo de izquierdistas te paraliza el país. Queman 4 gomas, apedrean 5 carros, crean una situación de caos y el país se paraliza. Sin embargo, desde la muerte del jefe hasta ahora, las izquierdas no han podido construir nada que sea una opción política. Pueden paralizar el país, pero no pueden poner en movimiento una iniciativa de constructividad político-partidaria. Una contradicción entre lo que parecen ser algunos resabios, insatisfacciones normales dentro de la población, pero incapacidad para organizar. Y sobre todo una incapacidad terrible. Dentro del esquema partidario, toda esa inquietud, ese sentimiento y convertirlo en un partido que, digamos, electoralmente pueda competir. Sobre todo por lo siguiente, tú y yo que vivimos procesos importantes en las diferentes esferas de la izquierda, sabemos lo mucho que se festejaba y auspiciaba el instrumento de la crítica y la autocrítica. Cosas que los izquierdistas no hacen. Por ejemplo, tú te encuentras que las izquierdas dominicanas fracasaron como insurgentes, fracasamos como insurgentes. Sin embargo, no ha habido una evaluación realista y certera de por qué se fracasó como insurgente. Durante años, uno de los epítetos más ahirientes que se podía lanzar contra alguien era acusarlo de electorero. Sí. De repente, ya eso no se menciona, y todos han decidido transitar el camino electoralista. Sí, se sigue mencionando, Clima. No, ya no hay izquierda que diga. Cuando hay participación electoral de algún agrupamiento de izquierda, inmediatamente pasan las elecciones. Bueno, se vuelve a unos electoreros vulgares y por eso perdieron. Por eso perdieron. Pero, óyeme, ni siquiera, pese a que hay varios sociólogos que son militantes, las izquierdas no usan los instrumentos sociológicos para analizar qué son ellos. Y por ejemplo, ahora, las elecciones pasadas, yo recuerdo que más de una vez, y quizás vamos a invitarlo a nuestro amigo, el médico psiquiatra Secundino Palacio, que armaron y yo lo escuchaba, incluso lo escuchaba decir cómo podían ganar aquí en la capital, y yo decía, pero es un ingenuo, o una persona que sé yo, me dolía, pero ellos no han asimilado su fracaso. No lo han evaluado, ¿por qué fracasaron? Sí. Y han iniciado la construcción de varias alternativas. El MIUCA, que en un momento fue exitoso promoviendo a Virtud de Álvarez, y no sé por qué dejaron de promoverla. Uno sabe que de esas querellitas intestinas, de las que tú y yo sabemos cómo se manejan, dejaron de promover a Virtud de Álvarez. El MIUCA, que es una estructura creada por el PCT, la estructura se tragó al organismo creador. Sí. Es más importante, posee legalidad. Bueno, pues ellos están ofreciéndole esta legalidad para que varios agrupamientos, facciones pequeñas, se agrupen. Y han escogido, por ejemplo, al abogado Julián Cerulle de Santiago. Pero yo... Que lo escuché, por cierto, en una presentación, un programa de un canal de Santiago, y precisamente diciendo, no, su origen es del PLD y él no lo niega, pero bueno, me sorprendió como quiera así que una figura como esa, Julián Cerulle, me sorprendió honestamente, sí. No sé, porque como que no encuentro la rápida conexión o el trayecto que haya tenido todo el antecedente que haya tenido esa presentación. Ese Julián Cerulle, yo lo recuerdo haber le oí decir varias veces cuando fue candidato a senador, que si perdía de don Rafael Abinader, se retiraba de la política. Bueno. Oye, perdió abrumadoramente de Rafael Abinader. Y
él mismo no se preocupó por saber por qué fue que perdió. Y es un hombre bueno, meritorio, un profesional brillante, pero con un discurso político de los años 60. Oye, en una sociedad como esta, donde solamente el 20% vive en áreas rurales y donde el campesino es un mito, lo oí en un discurso hablando de las tierras para el campesino y esas cosas que se decían en los 60. Bueno, esa es una consigna, incluso ya hasta sin sentido. Logicidad, porque de hecho el campo está siendo abandonado hace tiempo. Óyeme, O nosotros... sea, ya el campesino no es un sector representativo. En lo personal, en lo personal yo siempre he tenido la percepción de que nosotros no entendimos que el campesinado es una categoría histórica y que realmente no es lo mismo el habitante rural que el campesino. El campesino no existía como tal. Y eso de todas maneras, creo, Clime, que ha ido tomando cuerpo dentro de algunos de estos grupos de izquierda. Sí, varios qué sé yo, los hilos y los elementos que conducen a una organización, a alguna orquestación con fines electorales que cada vez quizás va teniendo un perfil más claro, desapasionado y sin las rémoras de todo de todas esas consignas que se repetían a veces de una manera y de tantas siglas. Sí, muy apasionadas, pero a veces sin saber, sin realmente dominar el concepto. Porque ese antielectoralismo pasó a ser también en un momento determinado una bandera que se subía o se bajaba de acuerdo a las circunstancias, porque muchísimos partidos y algunos dirigentes de izquierda, si usted observa los últimos 20 años y su participación, a veces han ido a elecciones como candidatos a la presidencia o aliados o dentro de un grupo o con una figura independiente, pero así como son electoralistas en una coyuntura que entienden que les favorece, pasan rápidamente ante unos resultados aplastantes, entonces a ser antielectoralistas de nuevo. Sí, bueno, déjame decirte y a cuestionar incluso el sistema de partidos o el sistema electoral dominicano de acuerdo a los resultados. O sea, tuve una derrota aplastante, terrible. Bueno, pues entonces el sistema electoral no sirve. No, pero insisto en la falta de análisis. Por ejemplo, yo una vez estuve en contra de la línea que planteó el PCD, cuya dirigencia a finales de los 70 inició una política corajuda y creativa de vamos a la legalidad, porque los izquierdistas en vez de predicar la legalidad rechazaban la legalidad, les gustaba la ilegalidad. Vamos a la legalidad y vamos a participar en las elecciones. Eso lo hizo el PCD con un valor, una creatividad increíble. Sin embargo, el mismo PCD implosionó internamente y nadie alcanzó a aplicarse por qué fracasó una política que era acertada. Lo que fracasó fue el tiempo. El tiempo no ha tomado para este programa en el que hemos estado pues tratando de ver cuál es la situación de los partidos políticos en este momento, en esta coyuntura en el país. Parte de ello ustedes lo conocen y bueno, hoy hemos hecho un poco este ejercicio de diálogo integral entre nosotros y con ustedes a partir de esos elementos. Esperamos contar con su presencia, su televidencia en una próxima ocasión.